Hola, ¿qué tal estamos? Ya hemos entrado ya unos cuantos, estoy viendo comentarios. Buenos días a todos. Buenos días, buenos días, buenos días. Claro, hay que ser educado por cada uno que diga buenos días. Hola, Javier, ¿qué tal? Entonces, em, hola, buenos días a tope todos. Em, Lo que vamos a revisar ahora va a ser una presentación que he construido para el propósito del workshop. Vamos a tener una visión, eh, vamos a tener una visión de toda la información que nos hace falta y sobre todo cómo encarar una migración a la nube de GCP. Sé que es un tema con el que hay que tener cuidado porque en muchas ocasiones estamos trabajando con los servidores core de la empresa, ¿no? que son los más susceptibles de mejorarse, pero también son los más delicados. Os recomiendo que mutéis el micrófono. Si alguien tiene que hacer alguna comunicación o algo, sabéis que estamos mirando el chat, no hay ningún problema. De hecho, estoy viendo como todos estamos hablando por ahí. Luego también, para aquellos que tengan problemas con el ancho de banda o con la recepción o la calidad del vídeo, también les recomiendo que bloqueen la cámara dentro del panel de control del usuario en la sesión de Meet para optimizar la calidad de la sesión. Voy a pasar a rebasar con vosotros el índice de la reunión, que es, pues el contenido es un poquito hablar sobre nosotros, sobre Nuvalia. Vamos a hablar de los tipos de migraciones, lo que necesito para migrar sería el tercer punto, es cómo empiezo a hacer esa migración. Vamos a tratar también un tema de preguntas frecuentes, porque me imagino que todos tendremos dudas que podemos responder. Si alguien tiene alguna duda, por favor, escribirlas. Luego también al final vamos a revisar un poco la consola de GCP para que veáis cómo se pueden hacer las migraciones. Lamentablemente no vamos a poder hacer una migración en vivo porque se tarda más del tiempo que tenemos disponible para poder verlo, pero si alguien quiere profundizar en una demo de cómo migrar un equipo, podéis contactar con nosotros a través del chat o a través de los correos electrónicos para revisarlo y al final y así vamos a tratar todas las preguntas que hagáis y les voy a dar respuestas. El contenido del webinar tiene aproximadamente unos 45 minutos. Si alguien siente la necesidad de alargarlo más o quiere más información, sin ningún problema contactar con nosotros. Estaremos aquí para contestar todas vuestras dudas. Entonces, vamos a pasar al primer punto sobre Nuvalia. Bueno, pues aunque no tenga la cámara puesta, como os decía, pues ese soy yo. Soy Enrique García, soy el CTO de la compañía. Y me considero pues informático, consultor y me acredita la certificación de Professional Cloud Architect, ¿vale? Y sobre Nuvalia, pues somos un partner 100% dedicado a Google. Nos especializamos y trabajamos únicamente sobre el ecosistema de Google. Trabajamos con G Suite, trabajamos con GCP, trabajamos con Maps, todas las demás suites que dispone para todos los usuarios. Y tenemos presencia en toda Iberia. He puesto Iberia en España porque estamos también en Portugal y todos los países lusoparlantes de África. Y en España estamos divididos en las cuatro regiones. Tenemos sede en Barcelona, sede en Granada y en Madrid. Y en la parte norte también tenemos presencia. Llevamos más de 8 años de experiencia trabajando solamente con GCP, trabajando solamente con Google. Y lo que más nos gusta hacer es resolver las problemáticas diarias que podamos tener tanto en infraestructura como en ofimática.
y poder dar esa experiencia de usuario que todos estamos buscando en nuestras empresas, ¿vale? Como veis aquí, pues estamos más que acreditados en cuanto a formación y en cuanto a conocimiento. Tenemos arquitectos de todo tipo, tenemos especialistas en todas las ramas de Google y principalmente, bueno, pues estas son las que más solemos utilizar. También estamos certificados como empresa especializada en transformación, ¿vale? del trabajo por Google y cumplimos con distintas ISOs y certificaciones. No querría dejar pasar la oportunidad de que todos aquellos que queráis profundizar en la parte de contenedores, que es una parte de la migración, pero no es la migración en sí, me gustaría que pudierais acceder a nuestro caso de éxito con Anti-Venture Builder, en la que hemos hecho una transformación digital no de una empresa, sino de 14 empresas. Hemos trabajado con ellos para conseguir que optimicen sus cargas de trabajo en la nube de GCP. Y aquí concretamente vamos a hablar en este vídeo en concreto, estamos hablando de Prontopiso, una de las empresas nativas digitales y startup más prometedoras, con una cotización a la alza, que se dedica al negocio de real estate. El caso de éxito es cómo hemos migrado de una infraestructura en Amazon basada en contenedores, con una disponibilidad suficiente, a un entorno sobre contenedores en GKE, con una autonomía 100% independiente de la carga operativa y con un rendimiento que ha multiplicado por varias veces el que tenía anteriormente. Tenemos versión de 2 minutos y de 8 minutos. Yo lo recomiendo porque la verdad es que es el CTO hablando a la cámara diciendo cómo les hemos ayudado y cómo han mejorado. Y ya entramos en materia. Vamos a hablar de los tipos de migración. Hay muchos tipos de migración. He elegido estos cuatro modelos de migración porque son los más comunes, son los más usuales y además son los más instructivos. Para que os hagáis una idea, todo el mundo hemos oído hablar del Lift and Shift. El Lift and Shift es una metodología de migración mediante la cual tomas una máquina virtual, un servidor físico y tal cual está, generas una imagen y lo clonas en la nube. Lo puedes clonar, no es algo nuevo, es decir, este Lift and Shift no se creó con la nube, pero también hemos hecho clones, hemos hecho duplicados en infraestructura local y en otros data centers a través de la red, pero la innovación que tiene la nube es que con este Lift and Shift y toda la suite de automatización que conlleva, todas las APIs abiertas, todos los SDKs, somos capaces de ejecutar un proceso automatizado que lo que hace es acomodar esa infraestructura, acomodar esa imagen, ese servidor nuevo al entorno que hemos creado en la nube. Entonces, la palabra más sencilla de utilizar el Lift and Shift es el clon. Tomamos un servidor y en el mismo estado en el que se encuentra en ese momento lo subimos a la nube. ¿Cuáles son las ventajas de este modelo? Las ventajas de este modelo es que es rápido, es tan rápido como tu ancho de banda, es sencillo, no te tienes que preocupar en los cambios a priori, sino después de haber realizado la migración, y es ideal para cargas masivas de infraestructura. Si tienes un data center de 2.000 servidores y te quieres subir los 2.000 servidores a la nube, la forma más sencilla es utilizar un Lift and Shift, porque lo que estás haciendo al fin y al cabo es reconstruirlo. ¿Cuándo no es tan recomendable esta metodología? Cuando estamos hablando de data centers con un caudal, con un ancho de banda limitado, ¿vale? Porque eso significaría, hemos llegado a hacer ejemplos teóricos de migraciones que tardan 200 semanas en completarse, imaginaos poco menos de 4 años, migrando con el ancho de banda saturado. Eso no es recomendable. No es recomendable todo el proceso de post-migración, ¿vale? Cuando migramos la infraestructura y resulta que no es un clon exacto, sino que tenemos que hacer
modificaciones, o bien no migramos todo el data center, sino que migramos una parte, las dependencias ahí son esenciales, porque resulta que tenemos lo que antes era una red, ahora son dos, lo que antes era un data center con una red, ahora son dos data centers con redes privadas entre ellos, intercomunicaciones, y eso genera un tema de configuración avanzada, es decir, no nos sirve, por ejemplo, el DNS que teníamos no nos sirve tal cual. Las comunicaciones, las MPLS siguen estando, pero hay que empezar a añadir reglas de enrutamiento que pueden empezar a generar problemas que hasta que las descubres pueden pasar días o semanas. Y luego ya por último la compatibilidad. ¿Cuándo no es recomendable hacer un lift and shift? Cuando tienes cierta infraestructura local que no es 100% compatible con los entornos de nube. Véase equipos legacy u otros equipos con dependencias físicas. Por ejemplo, un cable de red, un cable de puerto serie físico conectado. Esto suele pasar mucho en ambientes de laboratorio, en los LIS y en los RIS, donde tienen robots conectados a los servidores y requieren de una latencia muy, muy reducida de la comunicación. Pasamos al siguiente, que sería el rebuild. El rebuild, lo que básicamente estás haciendo, estás reconstruyendo el servidor. Digamos que la carcasa, todo lo que es el sistema operativo, los servicios, eso es lo que reinstalas, reconstruyes en la nube en un servidor desde cero. Generas una instancia, dedicas todo el esfuerzo en la reconstrucción de ese entorno. Lo ideal sería que fuera idéntico, pero siempre hay pequeñas variaciones. Y luego simplemente te dedicas a migrar los datos. En el caso de una base de datos, imaginaos que tenemos un SQL, un MySQL con la versión 5.0 en local. Lo que hay que hacer es montar un servidor con el mismo sistema operativo, Debian, por ejemplo, y encima de ese Debian montar ese SQL Server, ese MySQL. Perdón. El pro es que solamente migra los datos. O sea, reduces enormemente la carga, la transferencia, porque ya no tienes que migrar todo el disco duro, ya no migras espacios en blanco, ya no migras archivos temporales, no migras información no útil o que históricamente se ha ido acumulando, sino que te centras únicamente en los datos. En el caso de la base de datos, pues haces un export de la base de datos y un import en la nube. El pro es que es 100% compatible, ¿vale? Estás moviendo algo de un entorno a un entorno réplica idéntico, con independencia de que esté en la nube o no. ¿Cuáles son los contras? Pues el troubleshooting. Generalmente cuando tú montas algo, ese algo lleva montado 5 o 6 años, o 3, sería lo ideal, y la documentación no está clara, se han hecho cambios de configuración en los últimos 3 años que no están anotados en los manuales de despliegue o de operación o de mantenimiento. Esas pequeñas cosas que van variando, por ejemplo, amplías tu red y resulta que pasas de una red de tipo B a una red de tipo C, se cambia manualmente y resulta que cuando vas a aplicar ese mismo cambio en la nube no estabas al tanto o ni siquiera lo conocías, y va generando ese tipo de problemas. Este problema no lo tenías en el apartado anterior porque lo migrabas todo con la configuración incluida, pero en muchas ocasiones el rebuild es la única opción que tenemos. Yendo a la siguiente parte, a la parte del upgrade, es muy similar a la parte del rebuild, pero con la salvedad de que no tienes exactamente los mismos elementos. Es decir, tienes una aplicación, o vamos a hablar directamente del sistema operativo. Imaginaos que tenéis un Windows 2012 y cuando construís el servidor en la nube no queréis utilizarlo o directamente vuestras aplicaciones requieren que tengas un Windows 2016 porque tiene nuevas funcionalidades, ya no estás haciendo una migración limpia, ya no puedes sacar la información de un lado y meterla en el otro, porque o ha cambiado el interfaz, o ha cambiado la API, o ha cambiado el modelo de gestión de los datos. Estamos hablando de Windows 2012 a Windows 2016, pero imaginad lo que es cambiar de un Windows 2000 a un 2016, ¿vale? El salto es increíble. Para empezar, desde la consola de comandos ya cambia.
Los pros es que tienes nuevas funcionalidades. Vas a poder utilizar nuevas aplicaciones o fundamentos sobre los cuales está construida la nueva aplicación, que antes no tenías. Pues el caso más arquetípico de este tipo de upgrade es cuando estamos hablando de SAP. Estamos hablando de SAP. Pasar de una versión a la siguiente, pues implica que se han integrado muchos módulos que tú has ido desarrollando a lo largo del tiempo y ya son parte del core de la aplicación nueva, ¿vale? Y luego generalmente también se obtiene una mejora del rendimiento. Cuando tú tienes una máquina con un software más avanzado, normalmente los procesos que durante los últimos años no se han optimizado dan ese salto de calidad. En contra, lo que tenemos es la aparición de nuevas dependencias. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos ido a migrar un servidor web de un sitio a otro y resulta que tienes una dependencia nueva? Por ejemplo, puede ser hablando de servidores web, puede ser una dependencia del PHP, puede ser una versión de Python, puede ser una versión de Java. Este tipo de cosas, pues claro, aparentemente a la hora de la planificación, si no se hace adecuadamente, pueden parecer pequeños, pero a la hora de la ejecución, pues te das cuenta de que un paquete no se instala. Y como no se instala, tienes que buscar la actualización. Y la actualización tiene otra dependencia y puede llegar a ser un tanto laborioso. Hay cambios menores en el software, como os decía, no solamente las dependencias, sino que a lo mejor antes, pues la típica broma que tenemos los administradores de Linux, ¿no? User add y add user son comandos que hacen prácticamente lo mismo, pero que se escriben de manera distinta. Si en alguna de las versiones se da de baja uno o el otro, pues te ves obligado a utilizar el anterior, el que ya no estabas usando. Y luego el ATP. Cuando hablo de ATP, digo Acceptance Test Protocol, que es básicamente el testing previo al delivery. Tienes que generar un nuevo modelo de testing de lo que estás entregando. ¿Por qué? Porque el anterior no te vale. Entonces, esa carga de trabajo es adicional y la requiere, alguien tiene que hacerla. Por último, tenemos el refactor. El refactor es una reconstrucción del servicio, ¿vale? De la aplicación utilizando servicios distintos. Esto podríamos estar hablando de aplicaciones móviles, por ejemplo, que cambian de lo hemos visto, ¿no? De servidores Windows, lo mueven a servidores Linux. Pues ahí implica hacer lo mismo de manera diferente. Hacer lo mismo de una manera, pues, utilizando repositorios de código de open source en lugar de un instalador en Windows. Es muy laborioso, pero generalmente estos son dos pasos. Se está intentando hacer dos pasos. Es decir, en la migración se está metiendo no solamente la migración de la información, sino también la actualización de la aplicación. Mi recomendación es que siempre que se pueda, se hagan los pasos por separado, porque si en caso de que falle algo, nunca vas a saber a qué se debe, si a la actualización o a la migración. Tiene sus pros, que es mucha velocidad, ¿vale? Nuevos rendimientos, nuevos niveles de calidad, porque si tienes que hacer un refactor generalmente es porque vas a pasar algo que es mucho mejor y necesitas esas mejoras y esas funcionalidades. Y en contra, pues tiene el tiempo de migración. Estas migraciones se suelen alargar en el tiempo muchísimo. Estamos hablando de 6 meses como mínimo, teniendo en cuenta de que no solamente tenemos que construir el nuevo entorno, sino que tenemos que repensar todo el desarrollo sobre él, toda la aplicación, todo el servicio. Eso significa que interviene no solamente el equipo de operaciones o de infraestructura, sino que también hay que involucrar a la gente de desarrollo y en muchas ocasiones el alcance es muy peligroso. O sea, morimos de éxito. Vamos buscando algo tan bueno, tan bueno, tan bueno que cuando te das cuenta se te han pasado 8 o 10 meses y estamos pues, situando a la compañía en una situación delicada. Estas son las 4 tipos de migraciones más comunes. Luego hay migraciones laterales, hay refactor, hay rebuild, rehost, por ejemplo. Hay otras tantas, ¿vale? Pero digamos que con esto todos los demás podrían llegar a considerarse variaciones de estas. ¿Cuáles son los tipos de migración? Pues, por ejemplo, para el lift and shift, máquinas virtuales. Si estás trabajando sobre una plataforma de VMware,
lo más sencillo para ti es utilizar un lift and shift. ¿Por qué? Conectas tu vCenter a tu migrador, existen herramientas automatizadas que ya saben cómo funciona vCenter, que ya saben cómo funciona GCP, se ponen en contacto entre ellos y ejecutan y gestionan toda la migración. También, ¿qué tipo de servidores nos puede interesar para hacer estas migraciones? Pues servidores individuales con baja dependencia. Cuando tú tienes un servidor aislado que utilizan, o un sistema aislado de 3, 4 servidores, que se utiliza de manera independiente, que no tienen ninguna traba, esos son los mejores para mover. Son los que se llaman de bajo grado de dependencia. Entonces, simplemente te los llevas, no tienes que preocuparte en downtimes generalmente, no tienes que preocuparte en afectar a otros servicios, es la manera más sencilla. Esto quiero que lo tengáis en cuenta porque esto afecta a la migración porque define la migración. Es decir, cuando hacemos un plan de migraciones, este tipo de criterios lo definen y te van a ayudar a identificar qué servidores tienen que migrarse antes y cuáles después, cuáles son más sencillos y sobre todo qué metodología de migración utilizar para conseguir quick wins o éxitos rápidos y sobre todo visibles para el negocio. Luego, en la parte de rebuild, yo os recomiendo que utilicemos en los entornos de alta disponibilidad, porque son los más difíciles de migrar. Entonces aquí ya no pasamos a un esquema donde me llevo la máquina, sino que pasamos a un esquema donde tenemos dos entornos, trabajamos en uno, mientras que construimos el otro, y cuando llega el momento hacemos la última sincronización diferencial y cortamos. Hacemos un takeover y lo que hacemos es redirigir toda la transferencia de datos a la nueva plataforma. Muy, muy, muy recomendable para entornos de alta disponibilidad. Luego, entornos de laboratorio y preproducción, ¿vale? Aquellos entornos donde la gente está trabajando sobre ellos y puedes construirlos sin que las incidencias posteriores tengan mucha afectación. ¿A qué me refiero? Si bien en el entorno de alta disponibilidad haces el testing antes de sacar la producción, en el entorno de laboratorio te puedes permitir el lujo de hacer el testing después, ¿vale? Por si algo no funciona, bueno, es un entorno de laboratorio, no hay ningún problema. Pero tener esa dualidad de los dos entornos te permite hacer este tipo de cambios. Luego, el upgrade. Yo lo recomiendo para servidores con 4 años o más, ¿vale? Ya son servidores que están llegando a un momento crítico en su madurez y que quizás una actualización les venga muy bien para seguir dándole uso. También tenemos servicios con nuevas funcionalidades en versiones actuales, es decir, la migración de un servidor tal cual ya no nos hace tanto sentido. ¿Por qué? Porque probablemente si siguiéramos en esa versión lo dejaríamos morir y cambiaríamos a otro software que hiciera lo mismo. Entonces, en lugar de eso, ya no solamente hacemos el upgrade, sino que aprovechamos y no solamente le damos más tiempo de vida al hardware sobre el cual está viviendo, sino que también utilizamos las nuevas funcionalidades. Y luego, por último, refactor. El refactor end of life o out of support. Son aquellas máquinas o aquellos servidores que prácticamente ya podríamos llamar legacy. Son aquellos que no son compatibles con la nube, son aquellos que no son compatibles ya en muchas ocasiones con nuestros procesos de negocio y que lo que estamos tratando de hacer es, mira, esto se está convirtiendo en un problema, antes de que sea más grave, vamos a hacer algo con ello. Y en ese momento se toman las decisiones. Lo más importante de esta slide y de la anterior que os he presentado no es la ejecución de la migración en sí, sino el hacernos las preguntas correctas para saber si ese servidor lo vamos a migrar o no y, por lo tanto, tener el pulso de la salud de nuestra infraestructura. Si al final de este proceso no migráis, siempre habréis ganado mucha información sobre cómo está vuestra infraestructura. Tomad la migración como un extra, un bonus del análisis y del trabajo realizado, pero en el peor de los casos siempre vais a tener más respuestas y siempre vais a tener más información sobre lo que hacer con vuestra infraestructura. Por último, la última migración que quería hablar. Actualmente existe la forma de trasladar máquinas en data centers locales
sin necesidad de terminar en una máquina virtual, sino que acabaríamos en un contenedor de Kubernetes, ¿vale? Esto es innovador, se llama Migrate for Anthos, la solución, y es espléndida. Todavía estamos en una fase inicial, pero imaginaos la libertad que os daría pasar de una máquina gestionada en local a un contenedor en la nube, a un servicio en la nube basada en contenedores donde podéis administrarlos vía Infrastructure as a Code con un orquestador como puede ser Anthos. Esto ya es, si antes lo que estábamos hablando del upgrade y del refactor eran como dar 2 pasos, esto es como dar 3 pasos. Lo recomiendo para aquellos que tengan un fuerte compromiso con la innovación y la optimización de las cargas de trabajo, porque prácticamente la operación desaparece y se simplifica su gestión. Entonces, podríamos estar hablando de que nuestro equipo de trabajo de 20 ingenieros que están dedicados a no solamente el desarrollo de nuevas funcionalidades, sino la operación de todo lo que hemos ido creando, de tener 20 personas ocupadas en ello a tener 10. Y las otras 10 se pueden dedicar íntegramente a la innovación y desarrollo de nuestras funcionalidades. Estamos hablando de dividir entre 2 el coste operativo y multiplicar por 2 la innovación y el desarrollo. Como me imagino que esto será lo que más curiosidad cause, por favor, sentíos completa y absolutamente libre de hacer todas las preguntas. Esto está sobresimplificado, es que si os dais cuenta tiene 3 iconos y 2 flechas. El proceso es mucho más complejo, como vamos a ver ahora. Y por favor, o sea, sentíos libres de hacer todas las preguntas. Básicamente lo que estamos haciendo es, en nuestro data center o en otra nube, estamos instalando un agente de migración, ¿vale? Sobre el hipervisor. Y lo que va a ocurrir es con Anthos Migrate es que esas cargas de trabajo, esas máquinas virtuales que están en el otro data center, van a pasar a nuestro entorno de GKE ya como contenedores. Insisto, esto es una visualización gráfica de cuál es el estado inicial y cuál es el estado final. Entre medias hay una serie de pasos técnicos que gracias a Migrate for Anthos se automatizan en gran medida, requieren de una configuración y de un expertise, evidentemente, como cualquier herramienta. Hay que saber coger un martillo para poder clavar un clavo, por muy sencillo que sea. Pero me gustaría que en vuestras mentes imaginarais el elemento disruptor que esto puede causar. Hay casos de éxito, como os enseñaré un poco más adelante, donde esta tecnología ya se ha utilizado, ¿vale? Entonces vamos a pasar a la parte de qué información me hace falta, ¿vale? ¿Qué necesito para migrar? ¿Qué datos tengo que plantearme para iniciar esta migración? Por ejemplo, ¿cuáles son las limitaciones de mi infraestructura? Tengo que saber muy bien qué puedo migrar y qué no puedo migrar. Para ello, normalmente lo que solemos trabajar es con un mapa de red y de dependencias, ¿vale? Donde identificamos tres grupos. ¿Qué se puede migrar de manera rápida y sencilla? ¿Qué se puede migrar mediante el proceso estándar? ¿Y qué no se puede migrar en las condiciones actuales? A ver, nuestra intención es que el último grupo tienda a 0 siempre, porque el caso económico así lo demuestra. Y por ello hay que conocer no solamente tu infraestructura, sino lo que corre dentro de ella, ¿vale? Tenemos que saber la criticidad de los procesos, tenemos que saber la necesidad del negocio sobre esos flujos de trabajo, tenemos que conocer si tenemos problemas o incidencias con el hardware, tenemos que conocer si el estado del soporte de nuestra infraestructura. En muchas ocasiones hay gente que no migra porque dice, es que si migro el proveedor no me da soporte. Perfecto, no hay ningún problema, pero es algo que hay que evaluar. Hay que evaluar si las ventajas económicas son mayores que el soporte que te da el proveedor. En muchas ocasiones
simplemente ahorrándote el soporte, resulta que generan dinero suficiente como para justificar el caso de éxito. En el mapa de red y dependencias también, porque lo que nos va a ayudar va a ser a organizar esa migración, a organizar esa transición. ¿Qué migro antes, qué migro después? Pues evidentemente, si tú tienes un mapa de infraestructura con un repositorio de archivos, pues hombre, el repositorio de archivos está bien que lo tengas sincronizado con la nube, pero migrarlo lo primero no, porque significa que si tú quitas ese repositorio de archivos, todos los sistemas que acceden a él de repente van a dejar de funcionar. Y en caso de que tengas previsto eso y redirijas todas las cargas de trabajo hacia la nube, lo que te va a generar es un tráfico de entrante y saliente de la nube monstruoso, porque vas a tener 200, 300, 500 sistemas atacando a la nube, cuando antes estaban atacando el local. Planificando esto, lo que puedes hacer es empezar a subir máquinas y planificar el despliegue de una manera distinta. Puedes hacer un blue-green, un entorno blue-green, o puedes hacer un canary roll donde vas desplegando poco a poco, o directamente donde haces un corte y haces un takeover. Esas son las funcionalidades diferentes que tienes que tener en cuenta que puedes hacer. Luego, el acceso a la infraestructura también. ¿Qué infraestructura tiene qué accesos? No puedes migrar un servidor si es una caja negra y no conoces ni siquiera el usuario y la contraseña, ¿vale? Entonces, conocer bien y tener documentada esa base de datos es fundamental. He puesto canal de transferencia y luego he puesto el símbolo de ancho de banda. Canal de transferencia me explico. Puede ser que el canal de transferencia no sea el Internet. Se han dado casos donde la cantidad de información es tan ingente que hace falta fletar un camión que lleve directamente la información al data center, ¿vale? O que lo lleve a un punto de conexión muy amplio. Por ejemplo, si tú estás trabajando con una línea de 50 megabytes, que lo hay, y resulta que tienes un data center en outsourcing, tiene 1 gigabyte de conexión, pues hombre, siempre será más rápido directamente cargar esas copias de discos duros al data center y desde ese data center cargar por 1 gigabyte por segundo que no hacerlo a 50 megabytes por segundo. En algunos casos hasta incluso hay un servicio de transferencia donde Google te manda un disco duro cifrado, lo llamo disco duro pero realmente es una appliance enorme con mucha capacidad de almacenamiento, te lo manda, tú le cargas la información y ellos se lo llevan y te lo integran en su data center directamente. O lo puedes hacer a través de Internet, a través de una VPN o una red cifrada o un servicio que se llama Cloud Connect, que lo que te permite es conectar directamente el data center de Google con tu infraestructura local. Pero no solamente hay que ver la capacidad, sino también la estrategia. Tú puedes mover una base de datos a través de una instancia que guardas en un disco duro y lo mandas y que 2 semanas después se conecta. No puedes, porque en esas 2 semanas el delta es tan grande que no te merece la pena. Entonces, hay que plantear distintas estrategias en función del canal de transferencia y en función del ancho de banda de ese canal. Luego, también hay que tener en cuenta la ventana de mantenimiento. No es lo mismo un entorno de alta disponibilidad con disaster recovery, que no puedes tocar porque es el core business de tu empresa, que mover un entorno de laboratorio. ¿Vale? Si el entorno de laboratorio se apaga, pues oye, chicos, se ha apagado, estás 2 días sin trabajar, dame las gracias luego. Pero si se cae el facturador o la pasarela de pago, pues te va a estar sonando el teléfono 24/7. No solamente de tu jefe, sino de todos los trabajadores que dependen de ello, comerciales, agentes de cuenta, clientes, etcétera. Ahí también hay que tenerlo en cuenta. Y por último, con toda esta información, generar el plan de migración. Es muy importante que antes de enfrentarse a una migración, hagamos un trabajo intelectual de planificación. Estos son quizás de formación profesional, pero a mí siempre me han dicho es mejor un mal plan que ningún plan. Entonces, ¿por qué? Porque con el mal plan te puedes enfrentar a las diatribas que te presenta. Puedes decir, oye, esto no está cubierto, esto está mal resuelto, pero si vas sin ningún plan, pasa desapercibido y los resultados son catastróficos. Entonces, siempre hacer un plan de migración
El plan de migración puede ser un folio, puede ser una pizarra en blanco, pero tener al menos los fundamentos básicos de cómo vamos a encarar esta migración. Si para alguno de estos pasos vosotros decís, oye, me hace falta gente con más experiencia, no dudéis en preguntarla. No, pero no, o sea, siempre será mejor que en un tema tan delicado como una migración estéis asistidos que hacerlo por cuenta ajena, perdón, por cuenta propia y resultar que no tenemos lo que estábamos buscando. Vamos a pasar. Ups, estas son las preguntas frecuentes que se suelen hacer, ¿vale? ¿Existen herramientas que permiten la migración automatizada? Sí, por supuesto que sí. Existen herramientas como Velostrata, que ahora se llama Migrate, que ha sido adquirida por Google, y lo que te permite es pasar directamente de ciertos entornos a la nube con pocos clics. Estoy hablando de clics, ya ni siquiera estoy hablando de meter comandos. Muy recomendable, muy recomendable. También existen otras metodologías de migración en las que directamente tú exportas el disco duro. Vamos a ver cómo se hace luego cuando me conecte a la consola. Exportas el disco duro, lo subes a la nube y ya mediante un proceso manual lo automatizable, es decir, al principio es manual, pero se puede automatizar, vas construyendo ese data center. Pero de primeras sí que hay herramientas. ¿Cuál es el punto de inflexión de una migración? O sea, ¿cuándo sabes que la migración va bien encaminada o cuándo te das cuenta de que algo está ocurriendo? Mi recomendación es que nunca migremos todo, sino que migremos una pequeña porción inicialmente, ¿vale? O sea, ir con todo desde el principio puede ser muy arriesgado, pero si migras una, dos, tres máquinas o uno o dos sistemas, soluciones, ahí te vas a dar cuenta en el momento en el que liberes el primero de que todo funciona. ¿Por qué? No es por el hecho de que el sistema funcione en sí mismo, sino por el hecho de que has superado todos los obstáculos que consciente o inconscientemente has ido encontrando y los has ido documentando. La documentación para mí también es un punto de inflexión, pero sobre todo es el culmen de esa documentación, es que el primer flujo o la primera carga de trabajo, el primer sistema o solución ya está migrada en la nube. En ese momento dices, ya lo tengo dominado y de verdad, créanme, los tiempos de migración se reducen drásticamente, hasta en 6 veces. La primera migración puedes tardar un mes. La segunda migración vas a tardar menos de una semana. ¿Vale? Siempre hay muchas cosas, suele decir la gente que hay muchos esqueletos en los armarios. Esos esqueletos en los armarios los vas descubriendo a medida que vas ejecutando el proceso. Y en ese momento, cuando ya tienes todo fuera, cuando ya sabes todo lo que hay, es cuando todo empieza a correr mucho más rápido. Por eso, tened mucho cuidado con la curva de decepción y de resultados, porque al principio va a ser muy alta, luego va a pegar un bajón enorme y luego va a ir creciendo y recuperando, ¿vale? Para manejar las expectativas, no solamente internamente con vuestro equipo, sino también con vuestros jefes, ¿vale? ¿Puedo hacer una migración sin perder disponibilidad? Sí, sí se puede. Existen metodologías de migración donde lo que haces es una sincronización inicial, donde generas un clon de esa máquina, ¿vale? Ese clon lo configuras y lo adaptas al entorno actual en la nube y poco a poco vas haciendo migraciones diferenciales de la información nueva, ¿vale? Entonces, digamos que primero haces una sincronización y tardas una semana en configurarla. Cuando terminas esa sincronización, ejecutas otra sincronización de un día, otra sincronización de un día, vas sincronizando día a día, luego lo bajas a horas, luego lo bajas a minutos, hasta que llega el momento que directamente cortas y enciendes, sin perder ninguna conexión, o directamente lo que puedes poner es una redirección donde vas drenando el servicio actual. Las solicitudes o flujos de trabajo que se están ejecutando actualmente en el servidor local se terminan de ejecutar y todas las nuevas se van redirigiendo al nuevo en la nube y al final haces una sincronización rápida y desaparece. Pues ya podrías apagar el servidor on-premise sin ningún problema. Sí se puede. También existen otras metodologías de migración como puede ser el clustering. Cuando tú haces un clustering,
El truco está en que tienes un servicio llevado a cabo por 2 servidores. Normalmente esos 2 servidores están uno al lado del otro. Pero con las metodologías de nube lo que te puedes permitir es que ese clúster, ese servidor 2, te lo llevas a la nube, se replican entre ellos y simplemente tienes que hacer un takeover. Cambias el máster del local a la nube y no ocurre nada. No se cae el servicio, no pierdes información. ¿Cuál es el mayor problema que suelen tener las migraciones? Desde mi punto de vista, creo que no es técnico. Creo que es es de percepción y de gestión de las expectativas. Pero también podemos estar hablando de que el problema también puede ser la documentación. Tener una documentación al día y, sobre todo, ir documentando a medida que se va haciendo la migración es esencial. ¿Necesito tener un partner de Google para migrar? No. Google tiene infinidad de información disponible para que puedas empezar a migrar. Nosotros estamos más que encantados de poder ayudaros en todo lo que necesitéis, pero sobre todo lo que quiero dejar y remarcar y dejar claro es que podéis migrar en cualquier momento. Podéis migrar en cualquier momento, incluso podéis ejecutar e iniciar la planeación de la migración en cualquier momento sin necesidad de un partner. Si en algún momento os veis superados o tenéis otras prioridades, como por ejemplo seguir sacando funcionalidades para vuestro negocio, es más que comprensible que requiráis los servicios de un partner. Nosotros estamos muy acostumbrados a hacer las migraciones y, por lo tanto, podéis contar con nuestra ayuda en todo momento. Casos de éxito. ¿Quién ha migrado GCP? Pues hay migraciones de data centers locales, como puede ser PayPal, donde ha migrado una barbaridad todo a GCP, o tenemos migraciones que pueden ser desde otras nubes públicas, como en este caso es Amazon. Google hace mucho hincapié en Cardinal Health, porque fue una migración inmensa, ¿vale? Más de 5.000 servidores de Amazon a GCP. Bueno, aquí os dejo los logos. Por ejemplo, tenemos Evernote, que casi todos en algún momento hemos usado, o Lush, que es estas tiendas de jabones que algunas veces nos podemos encontrar. Son negras y la gente te atiende, van con delantales. Está muy bien. Y la verdad es que migrar todo en 22 días fue un súper caso de éxito. Vamos a hablar de la consola. Os voy a presentar la consola. Vamos a ver, voy a comprobar que se ve correctamente. Es el momento de hacer preguntas, si queréis, o sea, de empezar a escribirlas, porque después de la consola ya entramos en la fase de QA, de Q&A, y podemos hablar directamente. Para que os hagáis una idea, yo tengo 3 máquinas. Esta máquina de aquí la he exportado hoy, ¿vale? Por eso os comentaba, o sea, el proceso de exportación es un poquito más largo y ya casi nos estamos saliendo del tiempo. Si entramos a nuestra consola de GCP, lo primero que vamos a ver siempre es esto. O sea, el Compute Engine es la primera zona a la que aterrizas cuando empiezas a utilizar GCP. Luego sí es cierto que, evidentemente, en función de tu negocio te vas a especializar más en uno que en otro. Te vas a especializar en BigQuery o en Kubernetes. Pero, sobre todo, Compute Engine, ¿quién no ha montado una máquina virtual? Pues resulta que aquí hay un botoncito que se llama Import VM. Este Import VM es la integración que Google ha hecho de Velostrata, ¿vale? Pinchamos en Begin Import y directamente, yo como ya lo he utilizado, a lo mejor no salga la pantalla. No sale la pantalla. Sale esto, ¿vale? He tomado un pantallazo como precaución para poder enseñaros. Y os dice que aquí, simplemente pulsando con el botón de Launch, podemos empezar a trabajar. Básicamente lo que es habilita el servicio dentro de nuestra consola, ¿vale? Después de habilitar el servicio de nuestra consola, bueno, tiene un pricing. En principio, el uso para las cargas son gratuitas, etcétera. Hay mucha información y mucha documentación que, por motivos de tiempo, voy a empezar a saltar. Por favor, si tenéis cualquier duda o comentario, hacednoslo llegar. Y después de pinchar en Launch, se activa el servicio y aparece esto, ¿vale? Yo ya lo configuré. Gracias, Luis. Te voy a contestar ahora sobre la marcha.
Tengo una slide preparada solamente para eso. La activación. Ahora lo veremos. Aparece este formulario de configuración, ¿vale? Donde aparece la máquina virtual que tú vas a montar, el dónde, o sea, nombras la máquina virtual, nombras la zona en la que vas a desplegarlo, generas la máquina virtual, te recomiendan 4 CPUs y 15 GB de RAM para empezar a hacer la migración y luego pues aparece una serie de datos que no he puesto por ser secretos, que son la cuenta de servicio, la contraseña y la contraseña de encriptación, etcétera, ¿vale? Entonces, con esto lo que estamos habilitando es un servidor que lo que va a hacer es permitirnos instalar los agentes de migración en nuestro entorno y directamente, como si fuera una manguera, como si fuera una aspiradora, succionar toda la información y convertirla a máquinas virtuales dentro de nuestro entorno, ¿vale? En posteriores sesiones podemos tocar esto más a fondo. No quiero ir más allá por el tiempo, insisto. Y luego tenemos una segunda parte, que sería la parte ya más, como os decía antes, manual, aunque sea automatizable, que es en la parte de imágenes. En la parte de imágenes, dentro de siempre de Compute Engine, aquí aparece una opción que pone Create Image. Cuando tú creas una imagen, le puedes decir cuál es el origen de esa imagen. Entonces, en este caso, lo vamos a llamar Export Demo 1. Ups, voy a poner el zoom. A ver, un segundo. Mejor, ¿no? Entonces, cuando tú vas a crear esta imagen, le defines el nombre, defines el origen, pero si os dais cuenta, aquí aparece Cloud Storage. Yo previamente he subido a Cloud Storage una imagen que he construido de mi servidor directamente. Yo uso Linux, entonces lo que he hecho ha sido, mediante un comando, sacar un archivo de 10 gigas que contiene todo el disco duro de mi servidor. Entonces, me vengo aquí, Browse, ya tengo creado un bucket, es un repositorio de objetos donde yo he subido el archivo, ¿vale? Para que veáis, primero he hecho una exportación en GZ y luego lo que he hecho ha sido construir otra importación, es idéntica, ¿vale? Pero ya descomprimida, lo he llamado import.raw. Al construirla, al seleccionarla, ya me permite crear esa imagen en el destino al que yo quiera. En este caso, Bélgica, porque es por defecto. Le puedo poner la familia, ¿vale? Que es Debian, y una descripción. Este servidor es un clon de mi servicio web en el que alojamos, no sé, la tienda. Vamos a suponer que tengo una tienda y ahí tengo alojado todo mi frontend. Luego, recomendable siempre, como buena práctica, añadir siempre el centro de costos. Cost Center. Siempre. Y el nombre del proyecto. SAP. ¿Vale? De esta manera, cuando luego exportéis los datos, vais a saber por qué me estoy gastando este dinero en este servicio y a qué centro de costos se refiere o pertenece, perdón, no me sale la palabra. Aquí podemos indicar cuál es la clave de cifrado que queremos utilizar y luego simplemente le damos a crear. Si hemos seguido todos los pasos de la construcción de la imagen correctamente, porque tiene que cumplir una serie de requisitos, tiene que tener un formato, tiene que tener unas aplicaciones instaladas, ¿vale? Tiene que tener unos drivers tenemos que remover ciertas cosas, ¿vale? Aquí le podríamos dar a crear directamente. Alguien ha preguntado que si pueden ser el origen cualquier tipo de máquina. Mediante este sistema, sí. Porque no hace diferenciación entre máquina física o máquina virtual. Tú le estás entregando un volumen, le estás entregando SDA, SDA1, SDB, ¿vale? Tú le estás pasando el disco duro entero. Y mediante esta creación,
el sistema ya de manera automática empieza a construir una imagen compatible con GCP. Entonces, cuando terminas el proceso, tienes una imagen. Si luego, desde la máquina virtual, ¿vale? Si desde el gestor de máquinas virtuales le das a crear nueva instancia y desde esta nueva instancia, quizás con el zoom lo vamos a ver bien, ¿vale? Nueva instancia. GCP 1. Aquí seleccionamos la región donde lo vamos a desplegar. Pues, a mí me gusta mucho Bélgica. Aquí selecciono, ¿vale? Aquí en el disk, en la imagen, selecciono cuál va a ser mi imagen, ¿vale? Que es la que acabo de construir. Entonces ya he clonado el servidor. Cuando le dé a cuando vea la imagen que he seleccionado y seleccione el disco, el tamaño, que en principio no habría que cambiarlo, le doy a seleccionar, le doy a crear, ¿vale? Y ya tengo mi máquina construyéndose. Tal cual. ¿Qué es lo que va a pasar? Que luego te tienes que conectar por puerto serie. ¿Por qué? Porque va a traer la configuración IP de tu red original, va a traer la configuración DNS de tu red original, va a traer la configuración de acceso y de seguridad de tu servidor original. Entonces, todo eso lo tienes que te tienes que conectar y lo tienes que cambiar. Eso es lo que me refería, que tiene un pequeño apartado de post-migración, ¿vale? Una vez configurado todo eso, es total y completamente funcional, ¿vale? Por eso el proceso es un poquito más largo, pero es automatizable. Con el Velostrata no, con el Velostrata directamente te lo... con el Migrate directamente te lo configura y te lo deposita en tu red y ya puedes empezar a trabajar con él. Entonces, estas dos formas sencillas de migración, hay otras más formas de migración, como por ejemplo el de las bases de datos a través de exports e imports de la base de datos en sí y reconstrucción. Existen otros métodos de migración, pero estas dos suelen ser las más comunes y las más asequibles a la hora de encarar una migración de este tipo, una migración de infraestructura. Voy a volver a la parte de la presentación, ¿vale? Bueno, el resultado sería este. El resultado sería que tenemos esta máquina exportada, tendría una IP externa, tendría un acceso vía SSH y podríamos trabajar sin ningún problema, ¿vale? Voy a volver a la presentación porque ahora ya viene la parte de preguntas y respuestas. No sé si hay alguna pregunta más. Voy a repasar las que tenemos. No sé si mis compañeras me pueden echar una mano, si han recopilado alguna información que a mí se me haya pasado. Aquí dice, ¿acepta cualquier origen de imagen en la carga de máquinas virtuales? Hay limitantes, ¿vale? Pero en principio el rango es muy amplio. Cuando estamos utilizando Migrate, recomiendo que el origen sea, sea VMware. La migración es instantánea, ¿vale? Y totalmente compatible. Muchas gracias. Te confirmo las preguntas que quedan, ¿de acuerdo? Por otro lado, Sergi López nos pregunta si el servicio de migración tiene coste al activarlo. Vale, pues ese servicio de migración, el coste principal es el de la máquina. En principio, Google habilita este servicio para todos nosotros de manera gratuita para que lo podamos utilizar, ¿vale? Para la importación de máquinas, todo lo que sea carga GCP no tendría coste, más que la infraestructura que requiera. Estupendo. Johan, te contesto en este caso yo, ya que nos está solicitando una valoración nuestra. En este caso te la enviaremos por correo al terminar el webinar, ¿vale? Nos pondremos en contacto contigo. Luis Meluz pregunta si permitiría subir imágenes en partes, 001, 002, 003. A ver, al final, al sistema, Luis, lo que le tienes que dar es una sola imagen. O sea, puedes
puedes subir la imagen en trozos. O sea, imagínate que haces un gzip de la imagen y aún así todavía te sale una imagen monstruosa de 500 gigas. La divides en 5 partes de 100 y la subes. Luego puedes utilizar una máquina virtual en la nube para reconstruir esa imagen y establecer un solo objeto. Así que nosotros hemos trabajado siempre con una sola imagen. Un solo objeto. Perfecto. Manuel Noguerol nos pregunta si desde el punto de vista financiero es rentable migrar una virtual machine desde el data center local a GCP. A ver, todo depende de cómo estés enfocando la amortización. Si tú la amortización la estás enfocando 3-5 años, te sale rentable. ¿Por qué? Si miras dinero contra dinero, si miras lo que me cuesta este hardware frente a lo que me cuesta esa máquina virtual, probablemente empieces a tener dudas. Pero si tú miras todo el valor añadido que esa máquina en la nube te está ofreciendo frente a ese hardware, sí te va a salir el caso de negocio. Financieramente, tú cuando ves el servidor no tienes que ver solamente el servidor, tienes que ver el servidor, los recambios de las partes, el consumo de electricidad, el consumo de red. Tienes que ver los tiempos de caída que te pueda ocasionar, ¿vale? Si tú reduces un 1% el tiempo de caída, tu negocio genera más dinero, ¿vale? Tienes que ver también el soporte y el mantenimiento que terceros te están dando. Esos contratos que tú puedas tener con un proveedor de sistemas o un proveedor de servicios administrados, también tienes que valorarlo, porque en muchas ocasiones cuando tú migras a GCP, la operación desaparece. O sea, tenemos clientes que en 3 años no han entrado una sola vez a hacer nada en sus servidores. Entonces, claro, si tú antes estabas pagando una iguala de 1.000 euros al mes por el mantenimiento de un sistema y resulta que ya dejas de pagarlo, cuanto más largo sea la amortización, más dinero estás ganando. 1.000 euros al mes por 3 años son 36.000 euros. Con 36.000 euros te compras varias decenas de servidores adicionales. Entonces, si miras hardware contra el valor de la máquina virtual, probablemente tengas dudas. Si miras todo el ahorro que te consigue el tener la máquina en la nube y todas las funcionalidades, como puede ser la alta disponibilidad y el autoescalado, te estás ahorrando dinero, pero claro, es dinero que no sale de tu cuenta corriente tal cual, sino que se transforma en servicios que pagas a terceros. Cuando digo terceros hablo también de trabajadores, y que luego te retorna en estabilidad y confianza. La pregunta podría ser muy parecida para los seguros. ¿Te merece la pena tener un seguro si tu casa nunca sale ardiendo? No, pero tienes un seguro. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede salir ardiendo y si sale ardiendo, aún así te aseguras que vayas a seguir teniendo una casa. Si tú lo miras desde este punto de vista, el tener tu servicio siempre activo siempre te va a reportar más beneficio que dinero te puedas gastar. También nos preguntan esta comparación con migrar de local a GCP o si es mejor migrar a Kubernetes Engine. Mi recomendación es, si tú tienes un data center local que te permite hacer pruebas en Kubernetes, trabaja en Kubernetes primero, ¿vale? O si no tienes un data center local, móntate un mini clúster en GCP con Kubernetes, prueba que todo funciona y en este caso ya no sería una migración tal cual, ya no sería un lift and shift, ya no cojo esta máquina y me la subo a Kubernetes, porque cuando hablamos de contenedores, esos paradigmas pueden no tener sentido. Por ejemplo, ciertas cosas que instalas sobre el sistema operativo, cuando lo pasas a contenedores, puede perder esa necesidad. Entonces, pruébalo sobre contenedores y cuando tengas el contenedor, mi recomendación es que lo liberes, o sea, que hagas el paso de una plataforma local a una plataforma Kubernetes. Sobre todo si nunca has trabajado sobre Kubernetes, porque lo que os decía antes, cambia el paradigma de trabajo, cambia el paradigma de despliegues e incluso el de operación. Yo, que he pasado por todos estos trances a lo largo de mi vida profesional, la vez que más sencillo me ha resultado ha sido cuando he pasado, sin ayuda, sin herramientas, cuando he pasado primero a un ambiente de laboratorio, he pasado mi aplicación a Kubernetes y luego
ese ambiente de laboratorio lo he liberado a producción. Los resultados son espectaculares. Estoy hablando de reducir los costos un 80% y estoy hablando de pasar de jornadas de caos de 16 horas a irme a mi casa a mi hora. Es algo notablemente beneficioso el pasar a contenedores siempre. Siempre. Siguiendo un poco con la pregunta de antes de las imágenes, Luis nos vuelve a preguntar si la imagen se empaqueta sola en 4 gigas, ¿qué ocurriría? Si la imagen se empaqueta sola en 4 gigas. Empaquetarse, entiendo que estamos hablando del GC, cuando haces un tarjeta. Si se empaqueta en 4 gigas, a ver, la pregunta anterior. Nos ha completado la información. Si la imagen se empaqueta en bloques de 10 gigas por tu sistema virtualizado, no solo en un fichero, entiendo que este sistema hace una adaptación a su imagen propia. Esa es la pregunta que nos hace Luis. Sí, lo que hace se plancha. ¿Vale? Si tú tienes, a ver si lo he entendido bien. Si la imagen se empaqueta en bloques de 10 gigas por tu sistema virtualizado, no solo en un fichero, por parte de a su imagen propia. Depende de, a ver, si lo he entendido bien, depende del disco duro que tú elijas. Tú puedes tener una imagen de 20 gigas, ¿vale? Pero si tú despliegas en una instancia, en una máquina virtual que tiene 40 gigas, lo que hace es que planchan los 20 gigas sobre los 40. Nunca al revés. O sea, nunca vas a poder meter una imagen de 20 gigas en un disco duro de 10. No sé si sea por ahí por donde estamos yendo por donde están yendo los tiros. Buenos días. ¿Qué tal? A ver, te comento un poco. Cuando creas lo que son imágenes, en vez de crearte un fichero entero, lo que te crea, digamos, es la imagen completa, pero como si fuese enlazada por bloques, ¿vale? 10 gigas, 20 gigas, 30 gigas, te va creando bloques incrementales. La pregunta es, si yo tengo una imagen que está formada por 3 imágenes, por ejemplo, de 10 gigas cada una, y voy a meterlas en este sistema, ¿me permitiría eso o me lo tiraría fuera? Gracias. Sí, ya te entiendo. Estabas hablando de como que vas haciendo distintos snapshots y se van acumulando, ¿no? Y al final la imagen es la suma de varios snapshots, ¿no? No. Para cargas de servidores grandes, en vez de utilizar imágenes, por ejemplo, de 40 gigas entero, para que sea, digamos, más fácil el moverlo entre dispositivos, la imagen es entera, por ejemplo, de 40 gigas, pero en partes de 10. Entonces, la información está en esos 4 paquetes de 10 gigas, pero está, digamos, particionada. Y el propio sistema es virtualizado. Entonces, cuando tú la cargas, él la ve como una de 40, pero en el disco duro, por ejemplo, la tienes en 4 partes de 10 teras cada uno. Claro, pero eso es en tu disco duro, en tu sistema de archivos. Cuando tú estás cambiando a un object storage, esas redirecciones no están permitidas. O sea, tú no puedes hacer ese tipo de enlaces simbólicos. Lo que tienes que hacer es proporcionar un solo archivo. Entonces, yo lo que haría, de hecho, lo que he hecho ha sido, subo las 4 imágenes de 40, que en total suman 40 gigas. Construyo una máquina virtual en la nube con un disco duro de 50 gigas. Y reconstruyo la imagen y genero un solo archivo. O sea, la clave es tener un solo objeto que no tenga ni enlaces simbólicos ni redirecciones a ningún lado y que contenga toda la información de la instancia. Hemos hecho burradas, ¿eh? O sea, hemos construido imágenes de 1 tera. Pero tienen que ser un solo archivo. Vale, primero hay que machacarla para que después el sistema lo entienda, ¿no? Efectivamente, porque en el momento en el que tú subes el objeto al bucket, el bucket no entiende tu lenguaje. O sea, el bucket solamente entiende de objetos. Entonces le tienes que subir un objeto que sea en sí mismo completo. Perfecto, gracias. Nada. Entonces, si tenemos una pregunta más, bueno, Alfredo, nos pondremos en contacto contigo en cuanto acabe el webinar también. Y tenemos una pregunta de Florencio Balinot, que nos pregunta si es rentable pasar de un VPS actual, donde tiene el proyecto web actual, a nuestro sistema de migración. Si es rentable. A ver, Sí.
depende de lo que... Es el mismo caso que la pregunta que nos hacía el compañero sobre el caso de negocio financiero, nos hacía Manuel. A ver, depende de lo que le estés dando valor. Si tú valoras solamente tu VPS, entiendo que es el Virtual Private Server, moverlo a la nube, a mí me puede generar incluso ahorros, porque a mí el proveedor de ese VPS me ha dado un VPS de 32 cores y 192 gigas de RAM, y resulta que a mí no me hacen falta ni la mitad. Entonces, claro, cuando tú subes esa imagen a la nube y ajustas los recursos que utiliza, sí te puede salir rentable. Si lo migras tal cual, ¿te va a salir rentable? A ver, el hardware físico, o sea, perdón, el hardware físico, lo siento por la redundancia, o sea, la máquina virtual pelada siempre va a ser más barata que la nube, porque siempre, o sea, se gestiona, no tiene gestión, te lo tienes que hacer todo tú. Si estamos hablando de una máquina virtual, cuando tú mueves de una base de datos, cuando tú mueves la base de datos a un servicio de Platform as a Service, como puede ser Cloud SQL, ese Cloud SQL es una maravilla. O sea, autoescala, se autogestiona, se hace los backups solos. O sea, literalmente lo migras y te olvidas, no vuelves a trabajar sobre él. ¿Qué es lo que te está haciendo? Te está liberando el trabajo. Te está liberando de carga de trabajo que tiene una carga económica. ¿Por qué? Porque si estás ocupado haciendo eso, no puedes atender otras tareas o clientes. Entonces, si estás mezclando, por ejemplo, y además os voy a poner el caso, si tú tienes una máquina virtual que te cuesta 100 euros y en GCP te cuesta 120, yo pagaría los 120. Pero completamente consciente de que aunque pague 20 euros más, me estoy ahorrando 200 o 300 mensuales en trabajo. Un pequeño apunte, Enrique. Nos comenta Florencio que son varios proyectos, no solo uno, ¿vale? Por si lo quieres tener en cuenta para esta pregunta. Son varios proyectos. Me imagino que será un tipo cPanel, ¿no? O algo así que tenga varios servicios web dentro del mismo. Sí, o sea, a ver, tendrías que trabajar un poco con los virtual names, o los virtual host, pero sí, yo te recomendaría que al menos lo intentaras. Y si no, mándanos una pregunta y te hacemos el caso entero de negocio nosotros y te lo contestamos. Tenemos otra pregunta de Manuel Suárez que nos pregunta si una vez subida la máquina a GCP recomendamos algún sistema de backup específico. Esta es la ventaja de GCP. Le das a un botón y te hace los backups automáticos. O sea, le puedes decir, hazme un backup todos los lunes y él solo lo hace. Te genera, en esta parte sí te hace snapshots que son incrementales y esos snapshots te ocupan, si no tienes mucha variación, te pueden ocupar 500 megas, 1 giga, se van haciendo solos de manera automática. Si te ves suelto, puedes hacer peticiones a la API o incluso subirle un YAML que automatice y esquematice todos los sistemas de backups. Yo recomiendo siempre utilizar el sistema interno de backups de propio Google Cloud Platform. O sea, para mí, que no tengo necesidad de recuperar el detalle, como puede ser en una base de datos, que tenga que recuperar un dato de una tabla de un campo concreto, sin necesidad de restaurar toda la base de datos, para máquinas virtuales, snapshots, siempre. Y el sistema interno de backup de Google Cloud. Perfecto. Creo que por el momento, a ver, tenemos otro aquí de Guillermo Rueda, que nos pregunta que si los servidores controladores de dominio los puedes mover a GCP o deberías moverte a una infraestructura híbrida. A ver, los entiendo que son los domain controllers de Microsoft, de Windows. Depende de cuál sea tu modelo. A ver, tener tu equipo en local conectándose a través de una VPN a un domain controller en la nube, por muy lento que pueda ser, yo siempre le veo la lógica. Siempre. ¿Por qué? Porque me lo quito de en medio y no lo tengo que tener ahí debajo de un escritorio o en un cuarto en mi oficina. A ver, si tienes un sistema de escritorios remotos o de terminal service, pues yo lo pondría en la nube. Si es un domain controller puro y duro que tiene un DHCP y un DNS y no hace nada, y es un Proliant, pues lo puedes dejar ahí en la oficina.
te va a seguir dando problemas. Lo bueno que la nube no te va a dar problemas nunca. La conexión de las VPNs son fantásticas. No suele fallar el lado de Google. O sea, si falla algo puede ser un tema de conexión con el endpoint, pero poco más. Pero si tienes un sistema avanzado de Microsoft donde tienes muchos servicios, por ejemplo, tienes un sistema de VPNs montado dentro del domain controller, o si tienes montado Terminal Service, o si tienes un sistema de gestión de impresoras, o si tienes un SharePoint, o si tienes todos estos, o un Samba, o un file server, yo lo tiraba para la nube. Pero a ver, también tienes que tener en cuenta que estás hablando con alguien que le encanta la nube, que trabaja todo sobre nube. Pero lo más objetivo que puedo ser, yo te diría que me lo plantearía y un 90% de posibilidades saldría que sí. Y en cuanto a esquema híbrido, pues muy probablemente te haga falta mínimo una VPN para conectar punto a punto el firewall de tu oficina con el domain controller. Perfecto. Muchísimas gracias, Enrique. Creo que por el momento no tenemos más preguntas, así que no sé si a alguien le queda alguna preguntilla en el tintero que me quiera hacer. En el caso de que no, pues muchísimas gracias por haber participado en este webinar. Esperemos que les haya interesado muchísimo, que lo hayan disfrutado y que hayan quedado satisfechas todas las dudas que podían tener. Este webinar, como hemos dicho al principio de la emisión, se está grabando, así que tardaremos entre hoy y mañana para perfeccionarlo y subirlo todo a la red, y le llegará a todo el mundo el link del webinar para que lo puedan compartir y demás. Vaya, parece que tenemos una pregunta más. Manuel Noguerón nos pregunta si tú subirías un filler de 10 terabytes. A ver, sí lo haría. El problema es cómo lo haría. 10 terabytes, cuando estamos hablando de Big Data, no es una cifra que nos impresione. Por ejemplo, si me dijeras 5 petabytes, pues ahí ya te diría, madre mía. 10 terabytes sí lo subiría. Pero claro, ¿cuáles son las condiciones? Si lo tengo que subir desde una línea de internet normal, o sea, normal, cuando digo normal me refiero a doméstica, pues hombre, habría que ver cuánto tiempo tardaría, pero por supuesto que sí. Sí, 10 terabytes no es... Para que tengas una idea, hay máquinas virtuales de SAP que tienen 16 teras de RAM solamente. Sí lo haría, Manuel. Sí lo haría. Muchas gracias por esta última respuesta, Enrique. Y bueno, como íbamos, muchas gracias a todos por participar. Les enviaremos el webinar y bueno, esperemos seguir en contacto y esperamos tenerlos a todos en el próximo webinar, que se informará dentro de poco tiempo cuándo será. La semana que viene os informaremos de cuál será la temática. Muchas gracias a todos y buen día.